¿Cuántos han menospreciado a Memo Ochoa? Seguro los mismos que a día de hoy, si se le vuelve a preguntar quién debería iniciar el Mundial con el Tri, cambiarían el discurso. Y la bandera del Tala, para algunos, ya bajaría para dársela a alguien que completamente, reitero, ha sido menospreciado. Enseguida vamos a escuchar al histórico Memo Ochoa y también vamos a escuchar al papá de la hormiga. Ya lo ve en Europa, ¿eh? Y todavía ni lo hemos visto prácticamente en el Mundial. Como diría alguien que me gusta, interesante. Lo que no me gusta absolutamente para nada es el debut de España en esta Copa del Mundo. Lentos, sin ideas. ¿Y dónde está la verticalidad por banda que tanto se llegaba a alardear? Está interesante, os echaba de menos. Sé que ustedes a mí también. Soy Claudia García y este es mi cuadro titular. En portería, Josgar, línea defensiva formada por Ceballos, por Gaby no, ahí no, y por Romano tampoco me cuadra. Arriba, esto sí me gusta, Rafa, y mi capi, Beto García. Y la leo. Querido papá, mucha gente te conoce por todo lo que has logrado en el fútbol. Hablan de los mundiales, de tus partidos y de todos los años que llevas jugando fútbol. Pero para mí eres antes que nada mi papá. Desde chiquita te he visto representar a México con muchísimo orgullo. Y aunque mucha gente te vea como una leyenda, yo seguiré viéndote como mi papá. Y también mi leyenda. Y la selección de México siempre ha sido, en mi carrera y en mi vida, ha sido mi brújula, ¿no? Ha sido mi dirección. Yo no entiendo mi carrera sin la selección. No sé qué sería de mi carrera sin la selección. Y ahora que termine la selección, no le veo más sentido al fútbol. No le veo más sentido al seguir jugando. Lo he dado todo. Lo he dado todo. Me voy en paz, con la cabeza en alto y orgulloso de haber vivido esto. Decía, no entiendo el fútbol sin mi carrera en la selección mexicana. La gran pregunta, y quiero escuchar a todos mis compañeros, es, ¿la selección mexicana en los últimos años se entendería sin la presencia de Memo Ochoa? ¿Lo valoramos realmente como hay que valorar a un gran histórico en la portería del Tri? Capi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, inicio contigo. Hola, ¿qué tal, Claudio? Buenas noches a mis compañeros, a toda la gente que nos ve en casa. Y bueno, obviamente que Memo ha sido y ha hecho historia en selección nacional y muchas veces le puedes reconocer más a nivel selección que a nivel clubes, eso está clarísimo. Obviamente también ganó títulos en América y fue importante y en algunos equipos en Europa, pero sí creo que la mayoría de los mexicanos a Memo Ochoa lo recuerdan en selección nacional. Lo recuerdan en selección nacional. México a día de hoy sabe valorar a Memo Ochoa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, profe Gaby? Buenas noches. Hola Claudia, buenas noches compañeros y a toda la gente en sus casas. No, yo al menos, yo como futbolista y como haber sido rival, no fuimos compañeros, no tocó la misma época, pero en la selección, digamos, yo sí valoro todo lo que ha hecho. A lo mejor no ha ganado tantos títulos como otros jugadores, pero sí ha dejado un nombre en la selección, 6 mundiales, por más de que algunos no lo jugó, pero estuvo en esa selección y estuvo en ese mundial, me parece que es un jugador que deja una gran historia. A veces no valoramos a los futbolistas cuando ya tienen años o cuando ya están cerca del retiro y en vez de, no, ya no puede, ¿para qué lo ponen? Pero a mí me parece que siempre hay que tener respeto, porque por algo duran lo que duran ese tiempo y yo, por supuesto que lo respeto y aprecio y creo que él
ha dejado un legado importante en el fútbol mexicano, en nombre del fútbol mexicano, porque muchos años también estuvo fuera, y en la selección, por supuesto. Has dicho una palabra que me gusta, respeto. ¿Se le ha respetado, Rafa, a Memo Ochoa en México a lo largo de toda su trayectoria? ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien, Clau, un placer acompañarte. Saludos a todos, a la gente en casa. Suele pasar acá en México que de repente criticamos mucho, no valoramos, ¿no? Pasó con Hugo, pasa con el Chícharo, han salido los grandes futbolistas de repente a decir, bueno, es que acá en casa no nos valoran. Y puede ser a lo mejor el caso de Memo Ochoa, ¿no? Que siempre va a haber quien le esté buscando el frijolito en el arroz, ¿no? Quien busque que si fueron 6, no, nada más fueron 3 los que jugó, ahorita ya va a llegar, Sí. mi buen hermano. Pero al final del día, la realidad es que hay futbolistas, y aquí tenemos a uno, que si tú repasas en la historia, porque la historia después con el tiempo es la que le va a dar el lugar que merece Memo Ochoa, yo creo que se lo van a terminar reconociendo como leyendas de la selección nacional, y eso se dice fácil, pero para conseguirlo creo que es muy complicado. Ya es el debate de si te gusta más Campos o no, porque Campos era diferente, ya es un tema de gustos, ¿no? Pero al final, a Beto Aspe, por ejemplo, y lo cito, porque a Beto le siguen diciendo el Capi. Sí, mi Capi. Y es el Capi para todos por Capi. la selección. Y después pudieron haber pasado muchos capitanes en la selección, pero es el Capi de la selección. Y así se quedó. Yo estoy seguro que con Memo Ochoa va a haber un reconocimiento, insisto, con el tiempo, muy especial hacia la selección, porque él creo que en los clubes no lo supieron llevar. Cuando le tocó realmente y posiblemente lo hubiera manejado mejor, no tengo duda, es mejor que Muslera, y hubiera tenido mejor carrera que Muslera, que tiene años jugando en Europa, ¿no? Por citarlo. Y creo que no fue así en los clubes, por eso todo mundo y el reflejo de la carrera de Memo es en la selección, pero con el tiempo, Claudio, estoy seguro que le van a dar el lugar que merece este cuate. Pero es una pena, ¿eh? Con el tiempo. Por cierto, hablando de Capi, ni Rafa Márquez le quitó ese apodo a mi Capi. ¿En Capi? Bueno, no ríete, ahí está. porque, hombre, Capi. Hombre, Romano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Claudia, Muy buenas buenas noches a noches. ¿Se menosprecia a Memo Ochoa? Algunos, no todos. ¿Quién? Creo que, y alguna parte de la prensa de repente sí lo tira, pero... ¿Aquí se menosprecia en cuadro titular? Hay alguno que otro, pero no es la mayoría. No. No es la mayoría. Yo no. No, yo tampoco. Ah, vale. Bueno, Pero para mi punto de vista... acá enfrente. Para el saque La de vereda banda. de enfrente. El saque de banda, ¿para qué lado? La vereda de enfrente. Ahora no lo saludamos a Fer, pero ahora Sí. ahorita te pasamos la palabra, Fer. No, creo que los últimos 3 mundiales fue la figura de México. Creo que, aparte porque lo conozco, porque me tocó dirigirlo 2 meses en América, creo que es un tipo espectacular, un profesional de primera. Y por supuesto, ya cuando vas llegando al final de tu carrera, vas bajando tu nivel. Y creo que dentro de todo la crítica puede ser aceptable en algunas cosas, pero sin lugar a duda va a ser, para mi punto de vista, uno de los más importantes porteros de México. A día de hoy, de cara al partido ante Corea, ¿cambiarías algo en la portería de la selección mexicana? Josgar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué Muy tal, buenas. Claudia? Buenas noches, compañeros en casa también, buenas noches. No, yo creo que no. Yo creo que no cambiaría al Tala. Si bien por ahí se dice que estuvo un poco nervioso y tal, pero bueno, también hay que tener en cuenta que el escenario no era fácil. El Estadio Azteca impone, estadio lleno. Yo no lo cambiaría, ¿no? Pero el técnico es el que manda. Con respecto a Memo, me parece que los que estamos acá, los exfutbolistas y todo el gremio futbolista le tiene un respeto bárbaro, me parece a mí, desde mi punto de vista. Quizás algunos periodistas no tanto, pero yo ¿Quién? creo que... No ¿De voy a aquí? decir. ¿Alguien de aquí? Aquí de repente, ¿Sí? de ¿Quién? repente. ¿Quién? Pero dime. Ahorita lo saludas. Pero me parece que es un arquero histórico, de los históricos de México. Yo pondría a Jorge Campos ahí arriba porque revolucionó la posición no solamente en México, internacionalmente, pero de que es histórico Memo Ochoa, es histórico y de respeto. Y también revolucionó el calzado, ¿Jorge? ¿Verdad? No, y la vestimenta. La vestimenta. Es que Jorge era delantero, no portero. No, no. Sí, que Si por él fuera, iba descalzo a día de hoy. Fernando Ceballos, compadre, amigo, hoy vas a tener una noche complicada. No. Todo el mundo está en contra. Yo no, ¿eh? Yo solo te voy a preguntar, ¿el Tala es mejor que Memo Ochoa a día de hoy? Hoy sí, ¿Sí? hoy sí. Hola. Hoy sí, saludos a todos, buenas noches. A ver, la crítica hacia Memo Ochoa no es hacia su carrera o hacia su trayectoria. Hablamos de uno de los 2 mejores porteros en la historia de México. Campos, hay quien lo pone por delante, yo también me quedo con Campos
por arriba de Memo, pero está ahí. O sea, es indudable que esté en la conversación, el primero que se va a Europa, el que juega en las mejores ligas del mundo. Por ahí quizá no le fue bien por los equipos en los que terminó jugando, pero estuvo allá y tuvo el valor de renunciar a la comodidad y al confort del fútbol mexicano y irse a picar piedra. Ha cumplido en los mundiales. O sea, la trayectoria de Ochoa es inapelable y es inobjetable lo que ha hecho como uno de los mejores arqueros de la historia. Lo que se ha cuestionado es el presente que lo llevó a selección. El hecho de irte a una liga como la de Chipre, ni siquiera uno de los equipos que compite arriba, el no tener esa, y lo voy a decir, esa ambición de decir, oye, me voy a quedar en México, voy a luchar en una liga más competitiva para pelear el puesto. O sea, no sé si él creyó que por su trayectoria le iba a alcanzar para jugar el Mundial o lo tomó como lo está tomando ahorita, ¿no? Como el hecho de decir, voy más en una especie de homenaje a mi trayectoria que por momento futbolístico, porque esa es la realidad. Y eso es lo que se ha cuestionado, no la carrera de Ochoa como lo que es de que es un histórico de la selección y el fútbol mexicano. Ahí está, ¿no? De cara al partido del jueves ante Corea, Capi, obviamente el Tala está en su casa, en su escenario, y ahí nadie espera que vaya a dudar o a tener algún tipo de, o generar incertidumbres, ¿no? En la portería, como se llegó a generar en el encuentro inaugural. Pero si vemos al mismo Tala que en el primer partido de la Copa del Mundo, de cara al tercero, ¿tú harías cambios en la portería y apostarías por la experiencia de Memo? Pues es que es complicado, pero a ver, yo comparto contigo, va a jugar en su casa, en su estadio, o sea, veo complicado. El primer partido hubo varios jugadores que les pesó el escenario y eso hay que decirlo claramente. Pero bueno, ya pasó ese primer partido. Has visto otros partidos de otras selecciones que pensabas que iban a jugar muy bien y que iban a pasar por encima del rival y no fue así. Te estoy hablando principalmente de selecciones sudamericanas que todo el mundo pensaría que iban a ganar su primer partido, que eran favoritos o superiores. De México, la verdad, lo dijimos y lo platicamos y lo analizamos, que a lo mejor no había jugado su mejor partido, había jugado 25 minutos muy bien, pero al final acabó ganando. Entonces yo creo que eso ya lo platicaron con el técnico y esas, a lo mejor, yo te vería a otro jugador a lo mejor en cancha que pudiera modificar y meter a otro que en la portería. Hoy no creo y supongo que el Tala también se ha ido asentando y después del partido con Corea, que el resultado va a ser muy importante. El partido con Corea es vital para quedar en primer lugar, porque si no le ganas a Corea, Corea define su último partido contra Sudáfrica, que es el más fácil del grupo, ¿no? Perdón, Beto. ¿Sabes qué me brinca a mí de repente con la actuación? Digo, no hay que recriminarle muchas cosas al Tala, la verdad es que no, sacó el 0 y es algo importante como arquero. Pero si por ahí el Vasco lo sintió, cosa que nosotros obviamente no lo podemos sentir en la tele, ¿no? Si por ahí lo sintió, lo percibió más nervioso de lo normal, porque todos los futbolistas nos ponemos nerviosos, esa es la realidad, todos se ponen nerviosos. Y es bonito, ¿eh? Sí, no, claro, se siente bien ahí adentro, ¿no? Pero el tema es controlar los nervios. Si por ahí el Vasco lo encontró un poquito más, conociendo el historial del Vasco, ya sabemos que no se tienta el corazón. Pero es que el Capi ha dicho algo, yo creo que deberíamos recalcarlo un poco más. Porque es cierto que no solo se vio nervioso al Tala, vimos nervioso a varios jugadores, inclusive algunos demasiado. Pero cuando tú tienes en la portería, y ahí os pregunto a los exjugadores, cuando tú tienes en la portería a Memo Ochoa, ¿no te da más seguridad como futbolista el tú mirar atrás y tú decir, en portería tengo la mayor experiencia que hay en prácticamente todas las selecciones del Mundial? Si estamos hablando que Memo Ochoa es el segundo, entonces no tiene sentido pensar que lo están llevando para un homenaje, ¿no? Claro. O sea, así de sencillo. Si estamos aquí en la discusión pensando que si está nervioso. El partido lo ataja Ochoa. Ah, bueno, entonces no lo están llevando por pero si gana, no tengas duda. No, bueno, si gana y se equivoca Rangel. Pero estarás de acuerdo que es el segundo, entonces. No lo están llevando para homenajearlo. No, yo no sé si vaya a parar el tercero. A lo que yo voy es, a ver, Rangel sí se vio nervioso porque hubo una jugada muy clara donde se equivoca casi empezando. Pero después yo ya lo vi que se asentó, a él en especial, no estoy hablando de otros jugadores que sí les pesó más, pero a Rangel en especial lo vi, sí, al inicio con esa
pues no sé si es nerviosismo o dudó en la salida y la entregó a Ito, pero después cuando empezaron a jugar, o sea, porque también Sudáfrica no lo puedes, porque no llegó casi, ¿no? Esa es una realidad, pero cuando le daban el balón hacia atrás, nunca se equivocó. Para empezar, yo despejó no sé si bien. Ochoa es el segundo o el tercero, ¿eh? Partamos de ese punto, porque Yo creo que es el segundo. cuando vinieron los partidos amistosos, el tercero en jugar en orden de aparición fue Ochoa. En la última convocatoria, previo al mundial, previo a la última fecha FIFA, que fueron los partidos importantes, Bélgica y Portugal, Ochoa no estuvo convocado porque todavía estaba Malagón. Y siempre se habló el 1-2, Malagón y Rangel, ¿no? Y aparecía Acevedo como tercero. estar Malagón. No tenemos la seguridad sin la lesión de Malagón, si Ochoa venía pero o no. Malagón venía. no está, Por eso ya no sé. fue. Pero Ahorita, Ochoa ¿quién tampoco, meterías? Ochoa ni siquiera lo convocó contra Portugal y Bélgica. Pero a ver, Ahora, este Ceballos. debate surge porque es Guillermo Ochoa, pero la actualidad de Guillermo Ochoa no está para ser portero de selección mexicana. Digamos las cosas como son. No. El nivel de la liga donde estaba no le da para jugar en porque sea selección. Ochoa, Yo surge creo que porque él- no se vio tan seguro. Él no tiene ¿Y la por qué está culpa. Ochoa? Si estuviera alguien más que no fuera Ochoa, este debate ni Él siquiera no lo tiene estaría la culpa tomando. de que los porteros que hay hoy en tiene que día en el jugar, fútbol ¿eh? mexicano no tengan el nivel de antes, con todo respeto. Sí. Antes tenías a varios, estaba Chuy, estaba... ¿Y él lo tiene hoy? Talavera. Para los que están, Hoy para mí tiene, sí. jugando en Chipre, Para mí sí. ¿Lo viste? ¿Viste para los ti es- errores que cometió para Ochoa ti- en Chipre? Para ti es mejor Acevedo, que no ha jugado ni un partido con selección. Para Hoy ti sí. son mejor el de Pachuca. Hoy sí. Para ti- Moreno. No, bueno, Hoy sí. pues habría que No, probarlo. y qué experiencia Y por tiene, algo no o sea, lo Sí, pusieron. pero viste la los vida lo va a meter mi Acevedo, pregunta es, o sea. ¿vieron los errores de Ochoa No hay en los ningún- últimos Sí, 6 lo años? vimos, sí se equivocó. Chipre, Pero a pero ver, yo nomás te De digo, uno, de uno en uno. Ochoa en los mundiales han sido sus mejores actuaciones y entiendo, a lo mejor sí, Pero estaba en otro Chipre se nivel, equivocó, Beto. entiendo que ya tiene Jugaba- cierta edad, jugaba lo que en tú ligas quieras. ligas Yo a lo que voy, lo competitivas de primero Europa, que no en la voy de es Chipre. no va a cambiar al arquero, va a mantener a Rangel en este partido ante Corea, eso lo tengo clarísimo. Ya si se vuelve a equivocar, que no creo tampoco, ya un jugador como Rangel no tendría por qué, y menos jugando en Guadalajara, en su estadio, con su gente, o sea, no lo veo por ahí. Entonces yo no creo, para mí, en un mundial, en una competencia como esta, lo peor es estar cambiando a un Pero arquero. ¿quién creemos? Pero hemos Te digo una escuchado cosa, a Romano. a ver, te digo una ¿Dos o cosa. tres? No, el 2 No, es pero, Ochoa, a ver, por pero bueno, supuesto. al margen si es el 2 o el 3, pues yo creo que es una decisión que debe saber Javier cómo lo considera él. Yo lo que te digo es que no va a haber cambio. Lo primero que Javier va a asegurar es la titularidad del portero. Y darle la No confianza. ahí Pero no la- Gaby, hemos ahí no la- escuchado a no, pero Romano no va a lo que ha cambiar. dicho hace Sí, pero 2 no- minutos. no y va a quiero cambiar. preguntaros a todos, ¿eh? Romano hace 2 minutos ha dicho, yo creo que si el Tala comete un error, 2 errores o recibe algún gol, posiblemente que en otro escenario el Memo lo atajaría. De Pero cara al lo que tercer pasa juego, es que el Vasco hace cambio. No, ¿Lo has pero dicho? no, o no, No pero dije tiene que error, valorar. yo digo que si le gana Corea, yo creo que el tercer partido atajado. Sí, ¿Estáis pero de acuerdo pero con para Romano? darle descanso. al Como Corea, homenaje. O sea que, Como homenaje. También puede O sea, ser. Exactamente, pero- estamos hablando de pero que hoy no, Ochoa, puede ser. A ver, hoy Ochoa, hoy está más por homenaje y por su trayectoria, nada más que esto espera, quede no, claro. no, Hoy no, está es por que no su está por trayectoria, homenaje. no por su presente futbolístico. Estuvimos Ya está. haciéndole la entrevista a Aguirre con Félix y la realidad es que habló espectacular de Memo, pero habló no solamente de cómo trabaja los entrenamientos, sino qué es para el grupo. Entonces, yo creo que ya era el tercer portero en ese momento. Al no estar Malagón es el segundo, no hay duda. Y yo creo que más allá de todo, sí merece aparte. Si el equipo gana ahora, yo se la daría el tercer partido, ¿por qué no? ¿Estáis de Pero acuerdo con no, Romano? Sí, o sea, no le va a jugar de Yo no. valiente en el arco, Javier, gana, va a sí. mantener. Que Aparte si el le otro gana día, Corea. digamos, una jugada, hubo una jugada que medio que salió duditativo, pero eso no cambia en nada la postura de quién es No, no, el arquero no hay titular. duda que Yo creo no que va si el a arquero cambiar. está bien, tienes Pero- que jugártela pero con sí, él. Pero, a ver, La única manera de que juegue es que le pase algo, según la- que le pase algo a Según la Rangel, lógica de claro. Claudia es, si se equivoca Rangel, que juegue 8 al tercer partido.
Y se equivoca Ochoa, entonces ¿qué hacemos? ¿En 16avos juega Acevedo o qué hacemos ahora? ¿Sabes qué sucede, Porque, Fer, digo, compadre? también Que puede no pasar, es la ¿no? Que Ochoa lógica se de equivoque en el Claudia. último y- Es la pregunta de Claudia, no es mi opinión. Por Yo mi eso. opinión no la he dado. ¿Cuál es tu Yo os opinión? estoy preguntando. ¿Cuál No es tu estoy aquí opinión? para opinar, ¿Cuál es tu estoy opinión? aquí para preguntar. Es que a veces nos confundimos porque se habla, Te no. confundes tú. No tú. En general se habla, ¿no? Ah, te Hay que confundes ver tú. a Alemania, el respeto que le tiene a Neuer y cómo Neuer hoy es titular. Neuer juega en el Bayern Múnich y no ha perdido su nivel competitivo. Yo insisto, el tema de Memo no es su ver, jerarquía, su trayectoria, al Bayern no porque manda. eso está acá. ¿Cuántos partidos El viste tema de Memo es que hoy no tiene un nivel futbolístico aceptable y vimos los errores y los goles que se comió en Chipre. Igual no es el mismo, ¿no? No ha visto ni un partido de Chipre. No, vio nada más los errores que cometió en Chipre, pero no vio ni partido. Me tengo que ir a pausa. No fue ni uno Fer, de dos, para ti, fueron pero varios. Fer, errores me que tengo cometió. que ir a pausa. Dime la verdad. ¿Cuántos partidos de Memo en Varios, Chipre varios, has visto los 90 varios, minutos? Mentira, varios, mentira. No viste ni uno. Ay. Vio los resúmenes Cuando iba nada a salir, más. cuando iba a salir jugando con los pies y se Ven y sigue la equivocó, liga. cuando le remataron y se equivocó. O sea, ¿En fueron dónde, varios en dónde la errores. televisan? No digas dónde. ¿Dónde ves tú la Liga de Chipre? En México. ¿Lo televisan aquí, los ¿El partidos qué? del local? ¿El qué? Sí, los televisan. ¿A qué hora? Porque tenemos los derechos de A todo las el 3 de mundo. la madrugada. En las A mañanas. las 3 de la madrugada. A las 3 de la mañana Cuando lo ves. llego del antro pongo... A las 3 de la mañana. Cuando Pongo la termina Liga cuando de Chipre a las 3 de la titular. A las 3 de la mañana. Ah, no, hombre, Yo sí, espérate. Yo sí hago, perdón por hacer mi ¿Qué trabajo. dices? Discúlpame por hacer mi trabajo como periodista y No, analista. a las 3 de la Discúlpame mañana tú por estás trabajar, dormido. por Eres mi favor. amigo y yo lo sé, No, compadre. cuando he estado contigo grabo los partidos y los veo después. Lo que Ya dice. está. Más salida que el Titanic. Pausa y al seguir vamos a escuchar al papá de la hormiga. Habla en exclusiva con nosotros aquí en Cuadro Titular. Pausa. Mundo, ganas y cobras al instante. Con el pago anticipado te llevas tu dinero antes de que termine el partido. Y si eso no fuera suficiente, mejoran los momios con Playbus. Mañana habrá pago anticipado en todos los partidos, incluyendo obviamente el Francia-Senegal y el Argentina-Argelia. Hazlo con los mejores. Hazlo con Play-Do It. ¿Qué les dijo él después del partido, después de haber tenido minutos? ¿Cómo se sintió? Sí, él estaba muy contento por haber debutado, pero quería haber tenido oportunidades de gol. Creo que cuando él entra el partido se vuelve medio... cae en un momento muy difícil porque expulsan a un jugador de Sudáfrica y luego expulsan a otro y luego expulsan al de México. Entonces ya esos 15 minutos que él iba a jugar pues fueron de muy poco tiempo, ¿no? A pesar de que agregaron. ¿Qué le puede aportar Armando a esta selección del Vasco Aguirre? Pues yo siento que Armando, como bien algunas personas del fútbol lo han comentado, creo que de los 4 nueves que tienen es el único que te puede picar las espaldas, que te puede alargar la cancha, que tiene una movilidad, que tiene un sacrificio también, su capacidad física y el desgaste que tiene también a la defensiva, como aquí lo hacía en Chivas, es también diferente. Entonces yo creo que todo eso se lo puede aportar y que yo creo que Javier en determinados momentos o en determinados partidos puede aprovechar eso, ¿no? Habrá partidos que a lo mejor necesite otras dinámicas o otra táctica Javier, pero yo creo que Armando le puede aportar todo eso. ¿Crees, Armando, que este mundial, digamos, le puede cambiar la carrera profesional a Ormi? Sí, por supuesto. O sea, él lo que está haciendo en la Liga MX es bastante bueno, que le puede ir cambiando con sus objetivos que él quiere, ¿no? Pero por supuesto que un mundial siempre te lleva a otras esferas, ¿no? Y así lo hemos visto. Después de un mundial hay muchos cambios para los jugadores de nuestra selección. Entonces esperemos que así sea. Yo me acuerdo que sus objetivos era ser jugador de Chivas, ser campeón goleador. Él me decía, yo quiero ser campeón goleador, quiero ser el 9 de Chivas, quiero quedar campeón con Chivas. Eso no se pudo este año. Querer un mundial y ir a Europa. Entonces ahí va. Ojalá que poco a poco ahí vaya, ¿no? Ahí vamos palomeando a ver, ¿no? Ojalá y se salte algunos y bueno, ¿no? Pero bueno, él por supuesto que el mundial te pone en otra dimensión.
A ver, es el papá, ¿eh? No nos vayamos a venir arriba a criticarlo, porque obviamente es el papá y no le ve ningún fallo al hijo. Nos pasa absolutamente a todos. Pero como papá, Pero hay cosas en las que podemos estar de también acuerdo, ¿no? le puedo preguntar a otro papá, Chaco Jiménez, que es papá, y dice el papá de la hormiga que su hijo es el único que pica las espaldas, que hace también un aporte en la labor defensiva, que desgasta al rival. Entonces, Chaco, como papá, ¿tú crees que...? Te quiero mucho, ¿eh? ¿Tú crees que la hormiga es el único que aporta todo esto a la selección mexicana? Chaco, Rubén, duermen con el Tri, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, buenas noches, Claudia, compañero, ahí en el estudio. La verdad que es una pregunta complicada, pero yo la verdad que lo veo muy bien a la hormiga. La verdad que todas las características que nombró el padre me parece de que si hay algo que tiene la hormiga, y eso es cierto, es las ganas de querer jugar, de querer mostrarse. Lo ha demostrado. A mí, la verdad que cuando yo veo a un jugador entrar de cambio y entrar y hacer un pique, se le nota las ganas, de querer estar. Sí es un jugador que se desmarca muy bien, que ataca bien los espacios, que ocupa bien el área y que se mueve muy bien. Yo creo que las características, el otro día, por ejemplo, yo pensaba en el partido anterior, cuando ya era el segundo tiempo, yo decía, bueno, hoy el partido se está dando para que entre o la hormiga o Santiago, que son jugadores que le gusta picar al espacio, tienen esa facilidad de marcarse. Quizá la hormiga se aleja un poquito más del defensor y eso lo hace muy difícil de marcarlo. Santiago por ahí también muchas veces necesita el contacto, pero la verdad que ha crecido mucho Armando, me parece que también ya ha implementado en su juego aguantar bien el balón. Me parece que tiene muchas condiciones y muy interesante Armando. Pero no es el único que aporta todas estas características o todas... Bueno, ¿no? son características, los cuatro. Cuatro. Porque si hablamos de Memo Martínez, a Memo no le vas a pedir que pique al espacio, ¿no? Memo tiene otras cualidades que quizás los otros tres no lo tienen, y así podemos hablar de Raúl también. Son características diferentes. Yo sigo insistiendo que para mí Armando es muy parecido a Santi, aunque muchas dicen que Santi se parece mucho más a Raúl. Sí, el Santi que jugaba en Cruz Azul, el Santi desde antes, sí se parecía mucho más a Raúl. Pero una vez que llegó Arne Slot a Feyenoord, le dijo, yo no quiero que te muevas del centro, no quiero que andes por las bandas ni nada por el estilo, yo te quiero ahí en el centro, yo te voy a hacer llegar el balón, y él se ha acostumbrado a jugar más centralizado que moverse a las bandas. Chaco, Rubén, dale. Chaco, Rubén, les mando un abrazo. Chaco, en base a estas características que bien mencionas de los cuatro delanteros, ya jugó la hormiga, ¿no? El primer partido, y teniendo en cuenta a los coreanos, ¿quién te gustaría al momento de hacer el cambio de que entre otro 9? Digo, ya entró la hormiga, teniendo en cuenta a los coreanos. ¿Qué te voy a contestar? Hijo, obvio. Sí, bueno, pero a lo mejor puedes tener otra opinión, no sé. Obviamente estamos esperando, obviamente que con todo el respeto que se merecen todos los tres delanteros, aparte de mi hijo, estamos esperando obviamente que juegue Santi, entonces a mí me gustaría verlo jugar. Pero más allá del gusto mío personal, claro, y del cariño que tengo hacia mi hijo, después hay un gusto y hay una decisión del entrenador que se respeta al máximo. Rubén, un segundo. Rubén, quería preguntarte acerca de esas declaraciones del papá de la hormiga, si estás de acuerdo o no, porque todavía no te hemos escuchado hablar y quiero saber que tu voz está bien, Rubén. Está bien, ¿verdad? Está perfecta, mi Clau, y qué gusto tenerte con nosotros. Yo pensé que te ibas a echar el mundial fuera de cuadro titular, pero bueno, qué bueno que hoy estás con nosotros. Esta es mi casa. Un abrazo a todos los demás. Muy bien, me parece perfecto. No, a ver, a mí me parece que tiene muchísimas condiciones y que por eso está aquí. A ver, la hormiga es uno de los jugadores que se subió el último año a la Copa del Mundo por lo que hizo. Nadie. Y se lo ganó con goles. Y se lo ganó con 2 torneos en Chivas fantásticos. Y me parece que se tardó. Y mucho de lo que hoy es la hormiga, creo que hay que darle mucho crédito a cómo lo ha llevado Milito.
cómo lo aterrizó en el momento cuando fue campeón de goleo. Dijo, a ver, cálmate, aquí no hemos ganado absolutamente nada, poco a poco, el siguiente torneo tienes que, si hoy metiste 12, tienes que meter 14. Y creo que muchos de los que hoy están en Chivas, creo que tienen que también darle un poco de mérito al trabajo interno que ha hecho Chivas con sus jóvenes. Tanto Brian, a ver, Brian tiene 6 meses en México, y se subió a la selección. Sí. Y otro que se quedó, Ledesma, que tuvo así, también estuvo. Entonces yo creo que también es el trabajo del entrenador y del proyecto que hoy está armando Chivas. A mí me parece que el papá, evidentemente, como todo papá, va a hablar maravillas, pero tiene mucha razón, ¿no? Tiene mucha razón porque el Hormiga es un jugador distinto. Yo lo veo con muchas similitudes a lo que hacía Javier Hernández en su momento. ¿Sí? Un jugador de área, que choca, que se mueva al espacio, es decir, tiene esa similitud, y creo que los 6 meses que lo tuvo, le aprendió algunas cosas. No estoy diciendo que se hizo, pero sí le ayudó mucho a tener a Javier para entender algunos movimientos, ¿no? Oye, Rubén, quería preguntarte, se ha hablado mucho. Hola, Capi. Y he escuchado, bueno, también saludos al Chaco, obviamente. He escuchado muchas cosas de que pudiera haber cambios, de que pudiera entrar Gilberto Mora en lugar de Brian Gutiérrez por la que pasó en el primer partido con el nerviosismo. Se habló también algo de lo del arquero, que yo eso lo dudo totalmente, del central, o sea, que podría jugar Reyes. ¿Ya saben algo más o menos, tú que estás ahí pegado a la selección, ya se sabe algo? ¿Qué cambio podría venir ante lo de Edson Álvarez, que muchísima gente piensa que no debería de jugar de central porque no está bien físicamente, porque no está rápido, y Corea lo que mejor tiene es esa velocidad allá arriba? ¿Qué sabes ya de todo esto? Desde ayer y hoy, Capi, el equipo entrenó en una cancha distinta. Javier pidió césped igual al del Estadio Akron, hoy Ciudad de Guadalajara, y ahí entrenaron. Ayer fue incisivo en la táctica fija, porque es un arma que quiere manejar México para Corea, porque el punto débil de los coreanos es él o los centrales. Entonces, Javier el día de hoy, hizo fútbol, estuvo 2 horas practicando, y en un momento puso una alineación que les vamos a presentar a continuación. Esta es la alineación con la que presentó hoy, estuvo más tiempo. Presenta 2 movimientos, ¿sí?, que a mí me llaman la atención. No estoy diciendo que este es el cuadro titular, ojo, hoy practicó fútbol y practicó con esta alineación, y me imagino que lo va a hacer mañana y pasado, pero bueno, esta es la alineación. Puso a Jorge Sánchez como lateral derecho. Me parece que Isra no está al 100%, ni física ni clínicamente. Trae ahí una molestia, no es de cuidado, pero no está presente. Hasta este momento Isra anda ahí entre azul y buenas noches, ¿no? Entonces, jugaría con Jorge Sánchez, o paró a Jorge Sánchez. De central puso a Edson, que va a poner junto con Johan, y del otro lado a Gallardo. Luego en el medio campo puso esta variable, ¿no? En un momento puso a Brian y en un momento puso a Gil. Y arriba todo lo demás igualito. Yo creo, a mí me parece que son 2 y máximo 3 cambios. Y los 2 cambios que podría haber, Chaco, sería abajo nada más, ¿no? Cambia poco, y ahí está la respuesta de que va a mantener al tal Rangel. Sí. Capi, te mando un fuerte abrazo. Y después no sabemos cómo se siente Israel Reyes. Sí. Pero la verdad que si Israel Reyes está bien, yo creo que por ahí... si Isra está al 100 lo va a jugar. Sí. Lateral derecho. Porque le puede hacer la función que me platicabas hace rato. Claro, ¿no? sí. Y después no se ve otra. Yo en un momento también pensaba de que para contrarrestar un poco el medio campo de Corea, de que pongan 3 jugadores con experiencia y jugadores que sean de ida y vuelta. Y yo pensaba en el caso de que por izquierda pueda jugar Luis Chávez, de centralizado Lira, y por derecha Fidalgo. Pero todo lo que se comenta en estos momentos, en la previa, y todo lo que dice Rubén, que tiene información, me parece de que o va a ser Brian o va a ser Gil Mora, y después no va a haber más cambios. Voy a bajar la pelotita aquí al piso rápidamente para preguntaros a todos. Hablamos de que habría en principio 3 cambios. Irra sería baja, César Montes obligatoria por esa roja en el partido inaugural, y podríamos ver la baja de Brian por la entrada de Gilberto Mora. ¿Os gustaría esto, sí o no? ¿Pero te gustaría esto antes de volver con ellos? O sea, si son las alternativas que tienes. A mí sí me gustaría ver a Chávez. A mí me gustaría ver a Luis Chávez otra vez. Yo creo que si hay un problema, y era justo lo que quería preguntarle, dale. Sobre, bueno, los saludos Rubén y Gordo, un abrazo. Hola, Gaby. ¿Será
que Romo No sé a quién le decís gordo, no. Al que está al lado tuyo. Al que está al lado. Al de los camotes. Cristian, perdón. Todavía no pasa, me yo, olvidé. todavía no pasa. No, no hay posibilidad de que pueda ser Ustedes me lo Romo, espantaron. que pueda ser Romo el central. Puede ser. No, yo creo que va a ir con Edson, es el que tiene mayores posibilidades y es con el que ha jugado más. Y lo de Israel. Entonces yo creo que Edson está cantado que va a Pero no iniciar, está, no exacto, y tiene lo de Israel por el tema de que no lo ven al 100%. Entonces, él tuvo a mí algún me problema parece en que el va, partido. que Edson Sí. tiene grandes posibilidades. ¿Tuvo algún problema? ¿Terminó el Sí, partido trae con un alguna molestia? Una contractura, una sí, como una molestia. contractura, o sea, no es algo grave, Ok, tampoco se le cargó delicado, el músculo. pero Es sí muscular. no está Cargado. al 100%, ¿no? Sí. Oigan, Chaco, yo te quería preguntar. Incluso es uno de los que mencionaba, perdón, Fer, de los que mencionaba que se dieron acalambrados, ¿se acuerdan? Sí. Entonces, ¿no? Sí. desde ahí no, incluso sale por esa parte, no por otra cosa. Entonces, yo sí lo veo ahí. Y me parece que si le va a mover otro, yo sí creo que Gilmore. Ahora, a Luis Chávez, Gaby, yo sé que es tu consentido, el mío también. Me encanta verlo, es un jugador diferente. Ojalá y recupere el ritmo de juego, porque es lo único que le hace falta, ¿eh? Incluso Chaco lo veía también de inicio. Ok. Yo creo que no va a moverle. Yo creo que solamente el obligado, que puede ser Álvarez. Si Reyes no está, va a jugar Sánchez, pero Sánchez también hace la función de Reyes. Lo hizo en varios partidos que lo puso en lugar de él, Sí. que se queda como un tercer central cuando sale con pelota Sí, dominada. para sacar Por el eso no balón. pasa tanto. Y la mitad de la cancha pero- que tiene que ser rápida. Que Sí. o sea, No, si algo yo si le algo es daría rápido, confianza a Brian en, otra ese- vez. en esa... Yo jugaría con el mismo y mediocampo y yo lo mismo también dejaría a Brian para este Porque partido. el chico aparte por sí, la estuvo con por la problemas, dinámica. pero fue el que Pero llegó el de punto sorpresa al de área, Gavi, tuvo jugada Romano, de... el punto de Gavi es interesante porque Edson, la baja es indiscutible de César por esa roja, pero lo puede sustituir tanto Edson como Romo, pero es que Edson no está en ritmo. Sí, pero es el capitán. O yo sea, creo puedes que- utilizar ahí a Romo perfectamente. Ya Yo creo lo que hemos se lo va a visto. dar. Yo si tuviera Reyes El tema bien, es la velocidad. yo metería a Sánchez. Ese es el y tema dejaría con a Romo, ¿no? Reyes. Que El tema es la velocidad. Yo Pero los dos- metería, pero toda Pero la va a ser vida bien, a pues. Reyes de Sí. central. La realidad Reyes es esa. central, Sánchez Sánchez, de derecha. Si Sí, Reyes pero está, dejó entrever puede ya ser Javier claro, desde la pero rueda de Lo puede prensa dejar que iba a jugar entrever lo que Edson tú quieras. Bueno, pues te estoy diciendo Pero lo que dijo el si técnico. juega Edson, a Jugó- ver cómo nos va, porque Que se va a quedar Sánchez. No, se va a quedar lo que tú quieras. Textualmente dijo, le dije Muy a Edson rápido. que Ya cuando lo no sé, esté lo Montes iba escuchamos a todo jugar el mundo, él. no me Bueno, lo tienes ya que está. decir, hombre. Si Ya también está. escuchamos y si todo y Reyes vemos no los está, programas ¿qué y quieres? vemos Que las- juegue, todo. Yo no estoy diciendo al 100. nada, yo lo único que estoy diciendo es, a mí, con todo respeto, cuando vi jugar de central el último Anda, partido, me ok. dejó unas dudas lo de Edson Álvarez. Reyes no Contra está. Serbia, Toluca, ¿no? Sí, Reyes no está al con 100, la ¿a quién velocidad pones? que tiene Corea. Reyes en no sus está al 100, ¿a jugadores. quién pones? ¿Qué? Reyes no está al 100, ¿a quién pones? No, pues no sé si hasta el mismo Romo a lo mejor te puede definir. sea, ¿prefieres por a ahí. Romo que a Edson No, de central? Edson, a ver, Edson por experiencia lo sé y es el capitán y lo que tú quieras. No lo veo contra este equipo. Yo ayer lo especialmente decía que no tenía que si estar me ni dijeras convocado. vamos a jugar contra República Checa, te digo Edson está bien. que yo estoy de no me acuerdo preocupa contigo. porque aparte va bien por Yo arriba. estoy de acuerdo contigo, no debe estar ni convocado. Jugó 5 minutos en los últimos 4 meses y lo llevaron. Jugó 120 minutos en todo el Y 2026. seguimos con el programa de Ya está ayer, bien. estuvimos No, 30 minutos, Fer, y yo te quiere quiero, volver a yo te hablar de quiero lo mismo. preguntar algo, yo quiero regresar al Basta, tema, yo basta, quiero Fer, preguntarte por algo a favor. ti y quiero regresar al tema de los delanteros porque yo lo decía el otro día, para mí la hormiga no es 2, yo creo que lo metió porque el partido estaba para darle minutos y probablemente no vuelva a tener su oportunidad. Yo creo que va a estar probando a Santi y a Memo, pero yo sí quiero preguntarte, ¿cómo está Santi, Chaco? Porque hay que ser claros, se cometió una injusticia con él hace 4 años cuando no va al Mundial y hoy hay que darle el valor a un tipo que está compitiendo en una de las mejores ligas del mundo, que está en un equipo histórico como el Milan y hay que valorar eso. No tenemos tantos exponentes en Europa ni en equipos importantes como para no darles un lugar que lo deberían de tener en selección. Por eso quiero saber cómo está Santi de cara a lo que se viene, entendiendo que probablemente tenga muchas oportunidades de jugar contra Corea. Fer, él está feliz. La verdad, él siente de que él está esperando el momento para, si le toca jugar 10, 15, 90, lo que sea, está con muchas ganas. El solo hecho, nosotros lo hemos hablado siempre, el solo hecho de ser convocado a tu selección me parece de que ya es un premio mayor
y él está feliz, está disputando una Copa del Mundo que se le negó la Copa del Mundo pasada. Y la verdad que ha sufrido los últimos meses con la lesión, lamentablemente. Tomó una buena decisión, que creemos que tomó una buena decisión con operarse. Y estaba esa duda de que si lo iban a convocar, no lo iban a convocar. Bueno, hoy Javier lo convoca y él está más que feliz. Y esperando, obviamente, jugar, ¿no? Que es lo que creo que los 26 que están acá, cada uno piensa lo mismo, jugar. Pero la verdad está muy feliz y esperando jugar. Claro. Hablando de Europa, ahora que estamos hablando de Santi, de todos los jugadores que tenemos actualmente en la selección mexicana que continúan en competición doméstica en la Liga MX, ¿cuáles veis con más posibilidades de emigrar a Europa? A Mora y a Brian. De todos los jugadores. De todos los Lira. Brian Lira. Y Mora por la edad, ¿no? mostrando, y mostrando Chavo, un tiene poco mucho más talento, claro. de los que están Incluso, ahí al pendiente, incluso ¿no? Clau, yo te puedo decir, Eric Lira después del campeonato contra Cruz Azul tiene una promesa por parte del presidente directamente de Cruz Azul. Él habló con él, la gente que lo maneja lo saben, de que si llega una oferta de Inglaterra, porque tiene sondeos de Inglaterra y de España, si llega una oferta importante para el jugador, no le van a poner trabas, no le van a poner 0 al contrato para que salga, le van a dar facilidades para salir. Tiene una promesa directa entre jugador y presidente de Cruz Azul para que su salida a Europa sea. Él cumplió con el campeonato y ahí está, entonces él quiere también esperar esa opción y por eso el Mundial para él es muy importante y creo que lo está haciendo muy bien, es una gran ventana para él. Entonces si le llega una y Cruz Azul decide hacer este cambio, no le van a poner 20 millones, 15 millones, no le van a dejar ir con calma y también Brian ha estado siguiéndolo, a Brian lo está siguiendo mucho de Liga Española y de Liga francesa, por eso ya así se de que protegieron sería las Chivas, maravilloso que se Sombra. fuera. Por eso ya fueron y compraron las Chivas en el mercado, Y ya saben otro- que se va a ir. El otro es el Hormiga también Claro, me parece que está claro. con mucha chance. No, También. hay otro que no nombraron ahí, que me parece que está cerca de Israel Reyes, ¿eh? Sí. Israel ya lo Reyes. tienen. Hablando de Brian, Fernando Ceballos, traes información acerca de Sí, eso. al día de hoy ofertas no hay. Se No hay habló- oferta. No hay ninguna oferta. Se habló de que había ofertas de Francia. No hay ninguna oferta por Brian. En Chivas son conscientes que después del Mundial pueden llegar ofertas de Europa y lo que dice Rafa, por eso fueron por Jordan y por Castañeda, porque sí está la opción de que vaya, pero hay que aclarar que al día de hoy oferta o que haya un acercamiento con la directiva de Chivas por Y Brian, tampoco por la Hormiga, ¿no? no la hay, no. No, tampoco. También se hablaba. Y... No, yo creo que de irse se ve primero Brian. Incluso tampoco con Israel, No, y la- o sea, lo aparte, que hay la son Hormiga la acaban de sondeos, renovar por 4 acercamientos años. y las ofertas las deben Claro. de traer. Pero cuando te renuevan, tocayo, es porque tienes opciones de salir, ¿no? Para Sí. que no... Ahora, para que no ahora vaya- si hablamos de alguien que está... Igual, Fer, la lectura que le estás dando también de la incorporación de los dos refuerzos de Chivas quiere decir, bueno, son dos refuerzos que juegan más o menos en la posición de Brian. Claro. Entonces quiere decir de que algo deben saber, ¿no? Sí, sobre todo que el Mundial es una gran vitrina, ¿no, Chaco? Para poderte colocar. Pero a estos jugadores, en Fer, ya en les Europa. vienen dando un seguimiento, no es de que nada más en el Mundial la tienen que romper para que explote todo. En el Mundial Pero sube ya le el vienen, bonus. yo lo que sé es que ya le vienen al mismo Israel Reyes, Rubén, tú lo sabes, lo vienen siguiendo ya de tiempo atrás. Obviamente el Mundial es el escaparate donde tienes que demostrar tu capacidad y ahí explota todo y de ahí te pueden comprar. Pero para mí, los que pueden irse es Lira, Brian e Israel Reyes. No, Son y- los tres. y- Porque Gilberto Mora tendría que En jugar. cuanto ¿no? Mora Que no ha cumple venido a jugando. 18 años se va a ir a Europa. La No, representante bueno, que ya sé tiene que lo la va a colocar en representante tiene Europa. todo. Talento del chavo. También, pero además está muy bien conectado para poder ir a Europa, ¿no? No, y obviamente lo bien que hizo Y también Gilberto el Mora tema fue es, Clau, renovar que ojalá y no se Rubén. haga, pero sí, rápido, pero también el tema es que hay posibilidades también de que regresen 2 o 3, que a mí me También. parece que ahí está el tema, ¿no? Raúl decidió quedarse, pero a ver, el América le interesa a Luis Chávez, ¿no? Y no solamente al América, le interesa a Tigres le interesa desde hace 6 meses, ¿no? Por las condiciones de Luis Chávez.
también Monterrey está buscando a un seleccionado nacional, ¿no? Se habla mucho de Orbelín, del mismo Edson, que también es jugador libre, ¿eh? Edson es libre, acuérdense de ello, o sea, no cuesta nada, o sea, nada más tienes que pagar el salario. Pero Rubén, Chaco, ojalá y o se sea, quede. luego lo que sucede es ejemplos como lo de Raúl, que prefiere quedarse en una segunda división de Inglaterra antes que volver a México. Esto también lo estamos viendo. El propio Memo se fue a Chipre antes de regresar a México. Entonces, el tema de regresar es muy complicado y no se hace tan fácilmente. Pasa por una elección también de familia. También por la Lo de familia. Ochoa, Claro. lo de ahora Lo de Raúl. No, lo de Raúl también es algo de corazón. Claro. El tipo está entregado. Raúl está en el equipo. Pero a Edson yo no creo que a lo mejor Edson, si no tiene opción, tiene que venir a jugar a Son América. cuestiones diferentes. Raúl está en el equipo de sus amores, aunque le duela a quien le duela, que es el Wolverhampton. Y hay un proyecto para subirlo, para ascenderlo. Y Edson se fue a Turquía porque no se pudo colocar en otra liga o en otro equipo de la Premier. Son condiciones muy distintas. Ahora, si Chávez se están peleando América y Tigres, va a jugar en Tigres. Todos lo tenemos clarísimo, ¿no? No hay manera de competirle a los bombazos de los regios. Le encaja, claro. Chaco, Rubén, gracias como siempre, felicidades nuevamente por tantísimo trabajo y porque estáis durmiendo con el trío, o sea, esto no lo tiene absolutamente nadie. Buenas noches, gracias, cerramos conexión con el Chaco, con Rubén, continuamos aquí en Cuadro Titular. Lo que quería también comentar era esa renovación de Gilberto Mora con Xolos, que me parece un guiño bonito por parte del futbolista, de decir, renuevo con ustedes y mañana me voy, aquí que se quede también. Es que eso se tiene que hacer, o sea, un jugador, y más con la calidad, con la edad y todo, le tiene que hacer un contrato por 5 años, y en esos 5 años, en 5 años va a tener 22, sigue siendo un chamaco. Entonces, tenés 5 años para que te venda a cualquier lado. Al Chaco, pero Santi hizo lo mismo. Por respeto al Cruz Azul, renovó para que lo vendieran y tuviera... Y aparte que la hormiga también renovó. Y el Colofón fue que salió campeón incluso. No, es que es la misma historia. La hormiga siendo campeón de goleo tenía contrato pues no de canterano, pero de... Lo renovaron por las buenas temporadas, ¿no? Antes de irnos a pausa, quien está siguiendo a Corea duerme con Corea es nuestro compañero Chato, que no se pierde ni el más mínimo detalle de cara a ese segundo partido de México el próximo jueves en Guadalajara. ¿Qué tal, mi querida Claudia? Amigos de Cuadro Titular, pues ya estamos desde donde llegará la selección nacional mexicana el día de mañana. Ojo, días tensos, días muy tensos en el campamento de Corea. ¿Por qué? En uno de los entrenamientos alguien estaba grabando un en vivo donde se escucha que hablan mal de Seung-min Son. La gran figura coreana, hablan mal de él. Él decide ya no salir a las conferencias de prensa, y en otro entrenamiento abierto se escucha que hablan mal del cuerpo técnico. Así que hoy llegaron los reporteros, estuvieron ahí reunidos entre ellos, bastante prensa coreana, que bueno, estuvieron platicando entre ellos para ver qué iba a suceder, porque suspendieron cualquier conferencia de prensa debido a esto. Song, la estrella coreana, no quiere hablar con la prensa por lo sucedido. Y bueno, por otra parte, ya salió el de prensa, el director de comunicación de esta selección, a hablar con la prensa, y hoy habló el psicólogo de esta selección en una conferencia de prensa que se dio en segundos, en lo cual habló del tema psicológico, el tema de jugar en un estadio como visitante, el tema de esta selección mexicana que es local, y bueno, eso fue a grandes rasgos. Mi querida Claudia, amigos de Cuadro Titular, peligra la buena integridad de la selección de Corea. Fuerte abrazo, regreso con ustedes. Esto lo puede aprovechar México. Está complicado, poquito a poco está complicada la cosa. Pausa y enseguida continuamos, hablamos del fracaso del empate a 0 de España ante los candidatos, o sea, ¿Cómo hoy? No, pero a ver, como hoy, te digo, no es fácil a veces cómo se presentan los juegos, creo que hicieron
Me parece muy bien el ruido y las nueces, pero este equipo es fiable sí o sí. Por cierto, hoy superamos 32 partidos invicto. Es un equipo que por los números tiene una fiabilidad extraordinaria. El siguiente partido estaremos mejor, seguro que sí. Para que veas que autocrítica, no hay autocrítica en muchos lados del mundo, ¿no? Porque Luis de la Fuente tendría que haber salido a decir, me equivoqué al poner a Gavi. Él no fue es un así, equipo que o sea, él nunca... No hay nunca- autocrítica, me queda claro, porque es lo que tendría Él que haber nunca sabía. salido a decir, ¿no? El equipo fue soso, no jugó a nada, posiblemente Eso es una buena hasta forma de pecamos. comunicar el Hasta mensaje a sus pecamos. jugadores. No, aquí afuera yo no sé qué les ha hecho sus jugadores, pero eso es lo que todos vimos. Y no se puede ocultar, no se puede ocultar lo que todos vimos. Pero Entonces, no hay autocrítica. jugadores. Le falta Yamal. Por eso ya se sabía que no iban a estar. O sea, no Estás hablando de un candidato al Es que, a ver, era campeón. candidato, pero yo cuando hablo con gente española que está muy metida, como un Fernando Hierro, como un Moriendo, o sea, ellos sabían perfectamente que no están ni Yamal Ni Nico. Nico Williams. Williams. Los dos vienen de lesiones y no están en un buen momento físico. Porque, a ver, cuando entra Yamal, lo que sea, te hace un servicio de 3 dedos sensacional Qué pase le que pone, pudo haber hecho ahí el gol. Pero la verdad, el mismo Pedri me decían que tampoco está al 100%. Pedri jugó casi de Entonces, 9. Es que entonces eso le Gavi cuesta. no juega nada en el medio campo, teniendo No, y otros entendemos futbolistas que en el banco que son diferentes. Que Cabo Verde es un equipo que se tiró para atrás, pero como jugaba España, tendría que haber sabido cómo abrir esta defensiva, ¿no? Y cómo entrar por las bandas. Pero si no tiene a sus dos mejores Pero jugadores, no deja que de ser son un los que- papelón, No, Beto. no. Tú no puedes aspirar a ser campeón del mundo con todo respeto y empatar con Cabo Verde, que debutaba en una Copa del Mundo, y dar un fútbol tan pobre. Entiendo que te faltan dos futbolistas Están muy claves. duros con España. Entiendo. Dale chance, dale chance. Acuérdate que hoy lo entiendes, pero el otro día no lo entendía y decías que iba a ser la Yo maravilla sigo de creyendo España. que es Hoy le candidato costó a una campeón del barbaridad. mundo. Por supuesto, Yo pero hay sigo que creyendo decir lo que es hoy candidato a sucedió. campeón del Va a mundo, mejorar. pero hoy hay que señalar y hay que criticar y hay que señalar lo que pasó en el terreno de juego. Tú llegas con la etiqueta de favorito y pierdes contra un equipo, bueno, no pierdes, perdón, empatas contra un equipo debutante, pero además sin mostrar absolutamente nada, porque si algo había encontrado El arquero fue la figura. si algo había encontrado este señor, si algo había encontrado de la Fuente, si algo había encontrado de la Fuente y que se le había aplaudido, eran variantes al tiquitaca, llegar por fuera, tener desequilibrio, ser vertical. Hoy no vimos Bueno, pero te absolutamente faltan los dos nada de jugadores eso más España. desequilibrantes. Y Una con dos jugadores que no pregunta están. a los Yamal, técnicos, a los entrenadores que tenemos aquí en cuadro titular. ¿Que se ha visto España lenta? Muy lenta. ¿Que se ha visto una España sin ideas? Sin ideas. ¿Que los extremos que teníamos hoy no son extremos porque Gavi, la naturaleza es dirigir el centro del campo y siempre interioriza, y por la otra parte teníamos un Ferran que solo es bueno dentro del área? Totalmente de acuerdo. ¿Que Nico Williams y Lamine Yamal no están bien? Para nada. Pero ahí está mi pregunta. Cuando salió Lamine Yamal al terreno de juego, veíamos jugadas en la que hasta 2 y 3 jugadores de Cabo Verde estaban marcándole. Ahí os va mi pregunta. Yo no le pido a Lamine Yamal ni a Nico Williams que corran porque no están bien al 100%. De acuerdo. Pero si Nico Williams y Lamine Yamal, como extremos, están ahí en el terreno de juego, jalando marca, ¿no le vendría bien a España de cara a aprovechar esos espacios que se generan solo simplemente por la doble marca a Nico y a Lamine? Está bien, por supuesto, la preocupación que generan esos dos jugadores hace que te vayan 2 o 3 para hacerle cobertura. Ahí, ¿qué pasa? Empiezan a haber espacio con otros. Ahí es donde se tiene que jugar rápido. El problema es que a lo mejor en la vuelta se iba de un lado para el otro, se hacía lento. Al hacer lento, el equipo siempre se acomodaba. Cabo Verde se reacomodaba. Pero Cabo Verde se defendió de una forma que fue muy difícil. A veces el rival tiene mucho que ver en cuando no te dejan hacer o crear tus oportunidades de ofensiva. Y si los jugadores desequilibrantes, porque para romperle esas clases de defensa está en la jugada individual, que es el desequilibrio individual, el encarar por fuera, sacarte 1 o 2, tirar un centro y ya generar espacio. Y eso es lo que no ha tenido
hoy España. Pero pateó de media distancia, la sacó el arquero, pegó en el palo, le pegó en la cabeza, en la cara, en la pierna. O sea, salieron con inflamaciones por todos lados los jugadores de Cabo Verde. Pero esa es la forma de jugar de Cabo Verde y así se defendió. Y no pudo entrarle, no pudo hacer un gol, porque si hay un gol... Pero cuando entró Lamine Yamal se llegaron a generar espacios que el grupo de España no supo aprovechar por esa lentitud. Yo creo que la generaron esos espacios. Claro. Pero no, como dices tú, no hubo la idea para aprovechar. Claro. Pero sí, con un equipo que se te mete en los 11 dentro. Eran los 11, o sea, está complicado. No había manera, porque probar con tiro de media distancia rebota. Pero tienes esas dos vertientes, ¿no, Romano? No tienes las dos versiones. Tirás centro y... Perdóname, pero está jugando un candidato, a campeón del mundo contra un equipo que está pisando por primera vez el mundial. Lamine Yamal vale 5 veces lo que todo el equipo de Cabo Verde. No puedes poner de pretexto que porque armaron 2 líneas de 5 y se encerraron. Fue un fracaso. Ahí estamos de acuerdo. Por todo, hay que criticarlo, pero no es el único que sufrió hoy, Han sufrido muchos equipos que están bien parados atrás y hoy lo físico... Alemania yo no lo vi sufrir nada. Alemania yo vi cómo le pasó por encima a Curazao. Pero al principio no tanto. Y el segundo tiempo... Al principio también. Fiesta se comió Curazao. Pero es que después se abre la puerta y una vez que se abre la puerta ahí ya... Así hubiera sido este partido. Si España le mete un gol a Cabo Verde... Exactamente, a eso vamos. Lo que pasa es que no podemos saber porque no lo hizo. A nivel de expectativa, a nivel de fracaso. Estás hablando de que había una gran expectativa con un equipo tan reconocible, que viene con un invicto de tantos, que viene de ganar la Euro, esperas mucho, entonces la decepción es del tamaño de lo que esperas. No podemos cubrir así de fácil. Hoy también pensamos que España tenía que golear. Si tú veías en el papel los equipos, tú decías, le va a meter 5. Y que salga el técnico medio querer ahí, no. Pero eso lo tapa el técnico, tú sabes que está tapando. Tienes que mejorar con el papel de España. Hoy es una España vergüenza. Tiene que agradecerle a Arabia Saudita que le arrancó el empate a Uruguay. Sí. Y que tiene posibilidades de ser primero del grupo. Enseguida hablamos de ese partido. Uruguay le arrancó el empate a Arabia Saudita. Se nos venía cantado el España-Argentina en 16. Argentina está obligado a salir primero de grupo, ¿no? Mira, tengo que ir con Lola. También lo vamos a justificar. Tengo que ir con un segundo, porque no quiero que se me olvide esta pregunta. Sé, Paco, productor, que me tengo que ir con Lola, pero antes, un mínimo segundo, porque Romano, te quiero preguntar, cuando tienes un equipo que se te encierra atrás, que le va a pasar mucho a España, tienes dos vertientes, el jalar marca para generar espacios o el disparo en largo. ¿Qué otras más vertientes hay si vuelve a sucederle esto a España en Tarabia? Abrir la cancha, por supuesto, pero también la paciencia es importante, pero tenés que acelerar un poquito más. Es decir, fue muy lento España en la transición de un lado al otro. Después hay que meter pases rápidos, verticales. En paredes rápidas. En paredes, como han hecho otras selecciones que a lo mejor no se han defendido. Pero va a mejorar España con los dos. Pero Alemania hizo un par de paredes ahí al borde de la papa rápida, un toque. Que hay que correr, hombre, que nos dormimos en los laureles, como se diría en mi tierra. A dormirse en los laureles no, que es una Copa del Mundo. Me voy con Lola. Ya maldependencia. No. Sí. ¿Qué tal? Saludos, compañeros de Cuadro Titular. Pues en el hotel de concentración que estoy viendo a mi espalda descansan desde hace rato ya los jugadores de la selección española después del varapalo sufrido hoy ante Cabo Verde con ese empate a 0 y ese jarrón de agua fría, un toque de atención para una selección que llegaba como candidata para ganar el Mundial. Mañana no va a haber descanso, mañana se ejercitarán, dentro de unas horas, a las 11 de la mañana tienen previsto ese entrenamiento con esos 15 minutos de puertas abiertas a los medios de comunicación y luego escucharemos en conferencia de prensa a Mikel Merino, el jugador del Arsenal, que hoy ha disputado algunos minutos en el tramo final. Aquí entre los periodistas se comenta que Luis de la Fuente tenía que haber hecho los cambios antes, que tenía que haber sacado la frescura de Lamine Yamal, de Nico Williams, del propio Mikel Merino, viendo cómo se estaba desarrollando el partido. Vamos a ver qué ocurre. Ya hay que pensar de forma positiva en ese encuentro del próximo domingo ante Arabia Saudita, que no se lo va a poner nada fácil, porque ante Uruguay hemos visto a una selección también muy seria, mucho que reflexionar, mucho que trabajar, pero
Por cierto, preocupaos un poco por Gavi, que se había medio cojeando del estadio. Mañana os contamos la evolución. Digo que mucho que pensar, mucho que reflexionar, pero siempre apoyando a la selección, a España. Así que, compañeros de cuadro titular, a pesar de la decepción y del jarrón de agua fría, vamos a España. Qué bien te ha quedado, Lola. Me ha gustado eso. Muchos no. Yo no lo puedo hacer. pero ¿Por qué me te gusta. cuesta decir lo que hay ya maldependencia? Porque si hubiese la independencia, Viste que a entró día de 15 hoy minutos y estaríamos revolucionó hablando todo. de la victoria de España, porque desde que entró Lamine Yamal hubiese anotado un Jugó gol. 15 Entonces, minutos, se notó como la no ha anotado un diferencia gol, como cuando no ha hecho entró. absolutamente nada diferente al día de hoy, que ha terminado el partido igual que cuando él entró al terreno de juego. No lo 0-0, extrañaron hoy. No puedo hablar de No extrañaron hoy a Pero por Yamal. eso tiene Todo el el jugador juego. para revolucionar. Lo por tenía eso que está haber en la metido banca. antes, me parece. Eso es lo que se Bueno, pero necesita, no un sabes jugador cómo que está revolucione. físicamente. Esa es la realidad. A ver, yo te Nico puedo afirmar que Williams. incluso las intenciones era que no jugara. No, pues claro, y Nico Williams tampoco. Claro, Pero el ahora uno de que los ya- dos. ahora- Se ahora le va- vino la noche, dijeron que no jugaba nada. Ahora va a tener pa' que adentro. jugar los 90 contra Arabia Total, Saudita. con Cabo Verde dijeron va a ser fácil. Claro, Lo claro. dejamos descansar. Pero Y estaban después preparando metieron. para Pero bueno, Uruguay. es una buena Lo iban a dejar para revolucionario entrando a la cancha. Yamal Se y 10 necesitan más. de eso. Mira, lo único que yo sé es que el arquero de Claudia, Cabo Verde le va a tener Claudia. que dar las gracias a España toda su vida, porque a día de hoy ya supera los 4 millones de seguidores en Instagram. Somos pocos. Ah, no, Tenía perdón, que yo no. 53 antes del partido. Ah, no, verdad que yo no. 53.000, o sea, yo lo superaba antes del partido y a día de hoy... 23 veces le patearon al arco. O sea, a ver 23 qué pelotas sucede. sacó el arquero. Ay, no. O sea, La bueno, jugada sacó más 23. clara. Y a sus No sacó 40 20, años. Pero sacó Mira, 5. Ojito que el de 4 muy millones buenas, viene a México, ¿eh? Esa fue la más clara. Dante Isalde, que es el presidente del club donde a día de hoy juega el arquero, asegura de que podría llegar a México, ¿no? Que nos va a tener que dar las gracias. Y estuvo con chance de venir al arquero. Hay posibilidades que en este grupo, porque ustedes también son dueños del Atlético La Paz en la Liga de Expansión, se cierra la posibilidad de que sí viniera con esta actuación histórica para Cabo Verde y para Bociña, que pudiera venir a jugar a México, o Pues queda ahí- está abierta. Ahí mi querido Samuel Hernández, el presidente de La Paz, tendrá que aflojar su cartera y hacer una propuesta. La verdad es que mi querido Bociña es un trotamundos. Bociña es un tipo que ha estado en Angola de semiprofesional, es decir, se ha jugado la vida. O sea, pues venir a México no le asustaría. A ver, le encantaría y me parece que el futuro de mi querido Bociña está en sus manos. Él tiene que decidir. Desde antes de que fuera esta justa mundialista, él estaba buscando su futuro, no tenía esta claridad, pero lo que sí quería era con todo ir a representar a su país y lo que definimos fue: ve a ser feliz, ve a lograr tu sueño y después el futuro se acomodará. ¿Os gustaría verlo en México, al arquero de Cabo Verde, Capi? Pues mira, si Di viene. la verdad, di la Me verdad. da igual. Con todo respeto. Aparte que en la Liga de Expansión O también. sea, por un es buen partido. papel. Desde que no tiene Expansión, ascenso ha perdido nadie ve la interés. Liga de Expansión. O sea, La Liga de Expansión ha perdido interés. Que ya no vaya Ha a jugar perdido otro interés. partido porque se lo agarra a Uruguay y le mete unos 4 o 5 ahí, quién sabe si se lo quiera traer. Que por cierto, Uruguay en el día de hoy empate ante Arabia Saudita con trabajo, ¿eh, Romano? Sí, con mucho trabajo. Es un primer tiempo bastante flojo de Uruguay. Realmente cambia cuando empiezan los cambios. Los cambios le vinieron muy bien y empieza a ser mucho más agresivo. Pero al principio un Uruguay sin ideas, corto en el fútbol que uno pretende que tenga este equipo. Pero después mejoró con los cambios. La entrada de Brian le dio fluidez, lo de Sanabria también le dio buenas sensaciones. Viña generó mucho más que Darwin, ¿no? Sí, mucho más. 2 Viñas, pues el Viña, Viña ya lo es puso el- más de sí, centro sí, delantero, centro delantero, porque lo claro. tiró un poco Jugó mucho más casi. por derecha al Sí, principio. lo tira un poco al costado. Después entró También entró entró Búfalo. Brian, entró Búfalo y bueno. muchísimos jugadores tuvieron más juegan presencia. en la Liga MX. Sí, Bueno, claro. y el gol lo hizo, Sí, el gol sí. lo hizo El segundo tiempo mejoró. Pero sí tiene que más, mejorar mucho más. se o sea, si equivoca, quiere- Se Mulera, notó se mucho equivoca la ausencia Mulera. de Arrascaeta. Muchísimo. Sí. Muchísimo. Se le nota bastante Mulera a, se equivoca, a Uruguay se en equivoca en cuanto a el la gol. circulación del balón. Pero sí es un Uruguay un escalón más abajo de O Uruguay dos, de otros dos. mundiales, ¿no? O sea, Ya, hoy no tienes un Forlán, Suárez, no Suárez. tienes un Forlán, no tienes un Cavani, o sea, hoy no tienes jugadores de ese nivel. Con todo respeto, Viñas y Aguirre
No, y están aparte pero ha lo que había bajado. mostrado escalones por debajo. Bielsa, perdió la En la- intensidad. Sí, como en la que jugaba, eliminatoria perdió la hizo una intensidad. eliminatoria impresionante. Que la por cierto, eliminatoria que qué llevaba mundialito de Uruguay. Conmebol, ¿eh? No han ganado un partido, ¿eh? No, bueno, No ha ganado un partido. Brasil empató, Uruguay empató. Falta Paraguay Colombia. perdió. Falta Colombia. Vamos Y a ver. Argentina. Falta el Tanto venden aquí que Conmebol y que el fútbol. Enseguida vamos a hablar de la previa de Argentina, Argelia. También os digo una cosa para cerrar ya Uruguay. Se esperaba mucho en su momento de Darwin Núñez y Darwin Núñez no ha hecho absolutamente nada por la selección y no hay Esto es lo goleador. que quería ver. No sé Esto es lo qué, que no me Bielsa, cae, que no se Bielsa. calla. ¿De qué me Lo de hablas? Bielsa, el ¿De qué me peor hablas? mundial de Argentina fue con Bielsa. con Bielsa. en No, por eso te 98. digo. El 2002. Y hoy si pasa A Bielsa con nos lo venden como si fuera. No, hoy a ver, Bueno, veremos además, cómo le va además con empatan tras Uruguay. un error del arquero, también fue error del arquero. Error del arquero. Pero Y sí el- tiene un montón de anécdotas. Y también más. Pero también habla del Chile que construyó Bielsa, ¿no? Por ejemplo. ¿O no? La mejor época de Chile fue gracias a lo que armó Bielsa, ¿eh? No, y el Athletic Club de Bilbao, o Y lo sea, que hizo la en el historia Bilbao, que pero tiene y lo que hizo con el equipo en que Europa. ascendió a la Premier también con el A Leeds. mí Bielsa me encanta, pero es el- También, las fuerzas básicas y todo me eso. tengo que ir a pausa. Bielsa es el típico técnico que lo amas o lo odias. O sea, un